Bueno, pues vamos a analizar esta vez otro de los casos específicos para la asignatura. Esta vez es sobre los restos de Cuauhtémoc. La sesión pasada analizamos el caso de los restos de Hernán Cortés en 1946, pocos días previo al inicio del sexenio de Miguel Alemán Valdés. Ahora, está muy relacionado el siguiente hallazgo, que fueron los restos de Cuauhtémoc. El hallazgo de los restos de Cuauhtémoc se da en 1949, ya durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés. En 1949, el señor Salvador Rodríguez Juárez, originario de aquella localidad del norte de Guerrero, es decir, de Iztacalpan, acudió a Lina, en la Ciudad de México, para presentar un manuscrito aparentemente firmado por Fray Toribio de Benavente, Motolini, en el que se hacía mención el lugar que habían sido enterrados los restos de Cuauhtémoc. Más adelante se le van a hacer estudios a estos manuscritos y se va a declarar que no corresponden con la temporalidad en que vivió Motolini, ¿no? Va a ser clave para desmontar pues la veracidad de este hallazgo. El 26 de septiembre de 1949, Eulalia Guzmán, jefa del Departamento de Arqueología del Museo Nacional, mediante pues falseamiento de datos y una incorrecta metodología arqueológica, descubrió estos restos humanos, atribuyéndoselos a Cuauhtémoc, ¿no? Esto los descubrió ahí en un altar en esta iglesia de Iztacalpan, Guerrero. En 1950, una segunda comisión fue nombrada, concluyendo que ni los documentos ni los objetos encontrados en el sitio de entierro eran del siglo XVI y por ende no pudieron haber sido asociados con Cuauhtémoc, con la figura del personaje histórico Cuauhtémoc. El 15 de enero de 1976, mediante un decreto presidencial por el que se crea la Comisión para la Revisión y Nuevos Estudios de los Hallazgos de Iztacalpan, durante la presidencia de Luis Echeverría, la Comisión Multidisciplinaria de Antropología Física, Social, Etnohistoria y Arqueología, que analizó de nueva cuenta todas las evidencias disponibles, pues determinó que finalmente no era posible que correspondieran con los restos del último líder mexica, Cuauhtémoc. Todos estos dictámenes están a detalle en un libro que les voy a intentar conseguir de manera digital, de Alicia Olivera de Bonfil, editado por la UNAM. Ahorita se los muestro. Lo que pasa es que no lo tengo, yo lo tengo físico, pero no lo tengo digital. Yo creo que se los voy a digitalizar. A ver, déjenme ver. Den un momento para mostrarles la pantalla. Es La tradición oral sobre Cuauhtémoc, de Alicia Olivera de Bonfil. Ese texto es el que rescata los tres dictámenes, el del 49, el del 50 y finalmente el del 76, ya cuando se desmonta por completo la atribución que se le había dado a Cuauhtémoc. Sin embargo, lo interesante en todo este asunto es el primer dictamen de 1949, porque implicó a este personaje, a Eulalia Guzmán, que la tenemos ahí en pantalla, y a Alfonso Quirós Cuarón, ¿no?, que fue un antropólogo que estuvo involucrado en el hallazgo de los restos de Cortés, que es él, Alfonso Quirós Cuarón. Déjenme ver si se ve la imagen. Y bueno, pues pionero de la criminología en México. Estuvo, aparte de implicado en el caso de los restos de Cortés, poquitos años antes. También estuvo implicado en el caso de la identificación del asesino de Trotsky en 1940 y en Coyoacán.
donde desmontó varias teorías que especulaban que el asesino era de origen belga. Y finalmente Quirós Cuarón tardó una década en determinar la identidad verdadera de Monart, nombre con el que se hacía llamar Ramón Mercader del Río. Las huellas dactilares que el criminólogo había llevado a Europa pertenecieron a Ramón Mercader del Río, catalán, hijo de una notoria militante socialista, y finalmente se desmontó también la identidad belga del asesino de Trotsky, de Ramón Mercader del Río, que finalmente se supo que era español. También estuvo implicado en diversas investigaciones, como los dictámenes en contra del famosísimo Goyo Cárdenas. También demostró, entre otras cosas, bueno, que el Goyo Cárdenas no estaba incapacitado mentalmente, y pues con ello pues se le podían imputar todos los crímenes que había hecho. Fundó el área de investigaciones especiales en el Banco de México para prevenir falsificaciones en papel moneda, entre muchas otras cosas. Falleció en 1978, Quirós Cuarón. Y bueno, uno de los grandes pioneros de la criminología en México. Sus compañeros de ahí de antropología física lo conocen más. Y él parece ser que en este tenor de hallazgos que se estaban dando en la época, de acuerdo con un artículo de Ann W. Johnson, que ahorita les voy a poner en pantalla, que es este artículo de acá, déjenme se los pongo, El poder de los huesos, peregrinaje e identidad en Iztacalpan de Cuauhtémoc Guerrero, de Ann W. Johnson. Se los voy a subir allá al Classroom, ¿no? Estuvo publicado en Anales de Antropología, volumen 48, en junio de 2014. Ahorita se los voy a colgar ahí en el Classroom. Esta autora dice que es plausible una posible pugna entre Alfonso Quirós Cuarón y Eulalia Guzmán, ya que, como apunta la autora, la controversia alrededor de los restos excavados en Iztacalpan en 1949 involucró ideologías rivales acerca de la historia y esencia del pueblo mexicano, intereses locales, estatales y nacionales, y conflictos filosóficos y metodológicos entre visiones antagónicas del pasado. Pese a que estas evidencias prueban lo contrario, cientos de personas peregrinan anualmente hasta Iztacalpan. El pueblo mismo conserva el apelativo de Cuauhtémoc, e incluso hay eventos oficiales conmemorativos, ¿no? Es decir, este lugar en Guerrero, bueno, pues hoy en día basa su economía, bueno, gran parte de su economía en el turismo proveniente de el peregrinaje hacia los restos atribuidos a Cuauhtémoc. La comisión de 1976, que ya se mencionó, desmontó por completo la atribución al personaje histórico de Cuauhtémoc de estos restos. Lo hizo inviable por medio del dictamen de antropología física. Sin embargo, bueno, es muy interesante la teoría de Ann W. Johnson, ¿no? que parece haber una pugna entre Alfonso Quirós Cuarón y Eulalia Guzmán. De acuerdo con un artículo publicado por el Colegio Nacional, por esos años, el criminólogo Alfonso Quirós Cuarón había identificado los restos de Hernán Cortés en la iglesia de Jesús Nazareno, lo que vimos la clase pasada, y Salvador Toscano escribió una biografía de Cuauhtémoc, previo al hallazgo de los restos que se le atribuyeron, ¿no? Eulalia Guzmán estaba en polémica con él. Ambos trabajaban en el castillo de Chapultepec en ese tiempo, el Museo Nacional de Historia, y tenían una polémica académica seria e interesante en esos tiempos, ¿no? Entonces, los esfuerzos de las comisiones científicas que ya se mencionaron, bueno, pues desmienten totalmente los huesos como parte de la vida de este personaje histórico Cuauhtémoc, pero aún así, bueno, la popularidad de este lugar como sitio turístico ha ido incrementando con el paso del tiempo. Al contrario, el número de visitantes siempre aumenta, ¿no? En este sentido, más que preguntar qué son o qué no son estos huesos, habría que reflexionar sobre lo que hacen, cómo su presencia motiva sentimientos, creencias y acciones humanas. Para ello, pues tenemos que dejar atrás pues las cuestiones más científicas del caso para interrogar las prácticas que giran alrededor de los huesos y el sitio.
En Izcatiopan se festejan pues dos fechas relacionadas con Cuauhtémoc. El 26 de septiembre, que es el aniversario del hallazgo, y el 23 de febrero, el aniversario del nacimiento del Tlatoani, ¿no? En este sentido, bueno, ya no importa tanto en la parte de antropología social si los restos son verdaderos o no. Ya sabemos por descontado que los restos no correspondieron a Cuauhtémoc. Ya convendría en ese caso posteriormente estudiar cuál es el resultado de todo este hallazgo en el ámbito social, cómo repercute en la población de Izcatiopan, cómo repercutió en el discurso indigenista que se estaba construyendo y se iba a consolidar después, y cómo repercute actualmente todavía en los discursos propios del presente, ¿no? Lo hemos hablado también en clases anteriores. Las conmemoraciones relacionadas con el pasado indígena todavía están mucho más presentes que nunca en los gobiernos actuales. Caso lo vimos en las clases anteriores, el caso del aniversario primero de la conmemoración del aniversario lunar de México Tenochtitlan en 2021, luego en la conmemoración del aniversario histórico de México Tenochtitlan en 2025, este año 700 aniversario. Y bueno, en ese sentido ahora podemos ver cómo estos descubrimientos del pasado, estos hallazgos del pasado, esta mitificación de personajes históricos a través del hallazgo de sus restos mortales, sean o no verdaderos, bueno, todavía repercute actualmente en las conmemoraciones estatales, ¿no? Es el caso de Cuauhtémoc, ¿no? Es un perfecto ejemplo de cómo, por ejemplo, en esta retórica, el gobierno en turno, el Movimiento de Regeneración Nacional, ha cambiado, por ejemplo, el nombre de ciertas calzadas, el nombre de ciertos lugares. Por ejemplo, la calzada Puente de Alvarado, sí es Puente de Alvarado, ahora es calzada México Tenochtitlan. La conmemoración de la Noche Triste ahora es la Noche Victoriosa. Todo esto, ¿no? En ese tenor de seguir rescatando, de seguir haciendo uso del pasado indígena en la construcción, en la consolidación y en la legitimación de un gobierno actual, ¿no? Ahora, por otra parte, también cabe destacar dentro de toda esta comisión y estos descubrimientos, vamos a ver que el hallazgo ocurrió tal cual el 26 de septiembre de 1949. No solamente estuvo involucrado Eulalia Guzmán, el arquitecto Ignacio Márquina, director del INAH en ese entonces, encomendó al arqueólogo José R. Acosta que se trasladara a la población para realizar las excavaciones que dieron pie al dictamen de 1949. El dictamen de 1949 pues se invalidó, llevado por Eulalia Guzmán, se invalidó básicamente al año siguiente en la comisión de 1950. Una segunda comisión fue nombrada en 1950. El Comité Estatal para la Alianza de Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, hablando en nombre de los 7 millones de indígenas del país, proclamó en ese entonces que pareciera que fuertes intereses políticos o de castas u otras manos escondidas se han motivado para frustrar y opacar este descubrimiento tan grande. Eso se dijo por parte del Comité Estatal para la Alianza de Comunidades Indígenas tras el dictamen de 1950 que descalificó los documentos y la veracidad de los restos. Finalmente, las conclusiones de la segunda comisión quedaron abiertas ante la posibilidad de nuevas investigaciones. Esto en el texto de Alicia Olivera de Bonfil. Ya en la comisión del 76, pues, por ejemplo, esta Alicia Olivera de Bonfil que escribe este libro,
Entre el 76 y el 77 fungió como coordinadora del proyecto de investigación sobre la tradición oral de Cuauhtémoc como parte de la tercera comisión, ¿no? La que les mencionamos. Este libro pues lo coordinó finalmente con la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1976, aprovechando la apertura de las conclusiones de esta comisión, el gobierno del estado de Guerrero solicitó al gobierno federal de Luis Echeverría la creación de otra comisión que realizara nuevos estudios y emitiera un juicio final acerca de la autenticidad de los restos. Las autoridades estatales estaban de acuerdo en que, cito, todo cae por su propio peso, por eso esperamos que hagan pronto su trabajo y digan que aquí está Cuauhtémoc para que puedan regresar a la capital, pero con cabeza. Esto está en el texto de Matos Moctezuma del 2006. Este equipo interdisciplinario de investigadores llevó a cabo las indagaciones más completas y científicas e intentó darle fin a la batalla de los huesos, así se le llamó. Los antropólogos sociales examinaron la emergencia de Cuauhtémoc como héroe nacional en el siglo XIX, revisaron los artículos periodísticos publicados alrededor del descubrimiento en el 49 y estudiaron la tradición oral de Iztacalpan y la región norte de Guerrero. Un etnohistoriador y hablante nativo de náhuatl reexaminó los documentos pertenecientes a la familia Juárez, que fue la que en un principio dio fe de dónde se podía encontrar los restos de Cuauhtémoc. Un experto en arquitectura colonial revisó la historia de la construcción de la iglesia y un arqueólogo analizó los sitios de excavación debajo del altar y en el Momoshti. Un químico estudió la placa de cobre y un grupo de antropólogos forenses examinaron los huesos. Los antropólogos sociales llegaron a las siguientes conclusiones. Primero, toda la evidencia había sido manipulada por individuos motivados por el interés político y económico a partir de finales del siglo XIX y hasta el año del descubrimiento. Los cuadernos que contenían la tradición fueron escritos por don Florentino Juárez a mediados del siglo XIX. Los miembros de la familia Juárez eran caciques locales quienes abusaban de su autoridad con impunidad, conspirando con otras familias conocidas como los Jaimes. En la creación de la tradición local como una manera de lograr sus metas económicas y restaurar el poder político a Iztacalpan, cuyo territorio había sido drásticamente reducido al crear el municipio de Ixcapuzalco. Segundo, la tradición oral era una amalgama de tres tradiciones diferentes. La primera giraba en torno a la creencia generalizada de que algo o alguien importante estaba enterrado en la iglesia. La segunda, más conocida, era la tradición Juárez, que solamente se dio a conocer ampliamente después de los acontecimientos del 49. Y la tercera consistía en la creencia común en la región de que Cuauhtémoc era chontal de origen. El equipo también estudió una cuarta tradición de Tabasco, según la cual los restos de Cuauhtémoc se encontraban cerca de su asesinato, en la región del Usumacinta, del río, ¿no? Los investigadores determinaron que todas las pruebas que justificaban los hallazgos fueron manipuladas. Los documentos alegados como del siglo XVI eran en realidad falsificaciones del siglo XIX, elaborado por el mismo Florentino Juárez. Los restos prehispánicos en Ixtacalpan no tenían relación alguna con Mexico-Tenochtitlan y no hay evidencias concluyentes de que existía relación alguna con el Tlatoani. Se determinó que los documentos incluyendo sus firmas, eran apócrifos, es decir, había una firma supuestamente de motolínea, que era falsa. El estudio de la iglesia, que incorporó tecnologías más avanzadas, llegó a la conclusión de que la primera iglesia construida en Iztacalpan, posiblemente en la primera mitad del siglo XVI, se ubicaba cerca de unas construcciones prehispánicas en el panteón. La edificación de la iglesia de la Asunción se inició en 1550, fecha más temprana posible, que es la iglesia de la Asunción, es donde se encontraron en el 49 los restos atribuidos a Cuauhtémoc. Y su arco principal se terminó en 1570, es decir, muchos años después de la muerte de Cuauhtémoc. La construcción de la fachada concluyó en 1659 y fue modificada varias veces durante los siguientes siglos. La fecha de 1539, inscrita en el arco principal, es una falsificación, ya que no existen otras iglesias de la época con inscripciones similares y el estilo de escritura de los números no coincide con el del siglo XVI. Finalmente, los restos alegados como de Cuauhtémoc y que se siguen como tales exhibiendo en la iglesia de Iztacalpan son en realidad de 8 distintas personas, incluso en temporalidad. El cráneo es de una mujer mestiza que no corresponde al siglo XVI. En el prefacio de su reporte de la investigación arqueológica, Eduardo Matos Moctezuma escribió: como hombres de la ciencia, como investigadores, nos concentramos en la búsqueda de la verdad y no aceptamos presiones de cualquier tipo, ni político ni emocional, que resultarían en el cambio más mínimo en los resultados de nuestras investigaciones.
Después de una dura crítica a las fallas científicas en la metodología arqueológica empleada en los estudios de la primera comisión, Matos describió sus conclusiones. Primero, la parte de las ruinas que correspondía a la última etapa de ocupación prehispánica estaba tan destruida que era casi imposible inferir dato alguno. Segundo, con la excepción de una pequeña cantidad de material cerámico, no había indicaciones que relacionaran a los habitantes de Izcatiopan con la población de México-Tenochtitlan. Tercero, el nivel de desarrollo cultural de Izcatiopan era muy bajo, ya que tuvo una población de solamente unos 500 habitantes. Cuarto, las únicas construcciones intactas databan de entre 1350 y 1450 y habían sido utilizadas como un centro ceremonial administrativo. De ninguna manera podía haberse considerado un palacio. Finalmente, jamás se encontró ningún tesoro ni algo similar. Los estudios forenses revelaron lo siguiente: los fragmentos de hueso pertenecen a 8 individuos provenientes de diferentes periodos históricos y demuestran métodos distintos de enterramiento. En particular, el cráneo parcial pertenecía a una mujer mestiza adulta y no pudo haber sido sepultado en 1529. Según los estudios químicos realizados a la placa de cobre, aunque sí pudo haber sido fabricada en el siglo XVI, la escritura era reciente. El dictamen final de la tercera comisión rescata la importancia de Cuauhtémoc en el Panteón Nacional, a la vez que desmiente los reclamos de los habitantes de Izcatiopan, concluyendo lo siguiente: no hay ninguna base científica para apoyar la afirmación de que los restos encontrados el 26 de septiembre de 1949 en la iglesia de Santa María de la Asunción, Izcatiopan, Guerrero, sean los de Cuauhtémoc, el último líder de los mexicas y defensor heroico de México-Tenochtitlan. Esto de Matos Moctezuma, citado por N. W. Johnson en 2014. Bueno, finalmente la última comisión del INAH presentó su informe final en el 76. El instituto no ha podido cerrar el libro de una vez por todas debido al persistente interés público en el caso. Cada par de años se publican nuevos libros y artículos que revisitan el asunto. Alicia Olivera publicó una narrativa acerca de sus experiencias en Izcatiopan en 1999, que es el libro que les comento, y en un número de arqueología mexicana dedicado al estado de Guerrero en 2006, Matos Moctezuma incluyó un resumen del informe al presidente de la República. Según Matos, la comisión del 76 solamente se formó porque el entonces gobernador de Guerrero tenía interés en abrir una ruta de transporte comercial que atravesara Izcatiopan. Para cerrar, por su parte, Raúl Barrera Rodríguez concluye lo siguiente: desde el punto de vista estrictamente arqueológico, sin querer interferir en el dictamen negativo emitido en distintos momentos por especialistas que integraron las comisiones para la revisión del hallazgo en Izcatiopan, considero factible llevar a cabo excavaciones en diferentes puntos de la iglesia de Santa María de la Asunción para tener un panorama más amplio acerca de la posible presencia de restos arquitectónicos prehispánicos y acerca de la secuencia constructiva de ese recinto, fechado para mediados del siglo XVI. El hecho de que en Izcatiopan se encuentren o no los restos del último tlatoani defensor de la ciudad de México Tenochtitlan ante el embate español resulta en realidad irrelevante. Lo trascendente es cómo una comunidad de la Sierra Norte de Guerrero retoma esa imagen simbólica de un personaje del pasado indígena para convertirlo en su centro de identidad y de cohesión social, ¿no? Bueno, eso es como una conclusión muy acertada. Les voy a subir en el Classroom el texto de N.W. Johnson. Les voy a subir también este texto de Eduardo Matos Moctezuma que tengo por acá, que se llama, así se ve en pantalla, déjenme ver si se ve en pantalla, El juicio de Cuauhtémoc. Este es publicado por Matos Moctezuma en el año, es reciente, ahorita les digo en qué año es. Y bueno, algo también que destaco de Matos Moctezuma sobre el caso de los restos de Cuauhtémoc es esta foto que tiene en su artículo del 26 de septiembre del 49, Eulalia Guzmán haciendo la respectiva excavación arqueológica. Y bueno, el dictamen final es lo que ya comentamos, se los acabo de leer. Y bueno, este artículo básicamente contiene el dictamen final de la comisión del 76, que ya se las leí, pero por si lo quieren revisar con calma, ahí está. Y bueno, básicamente comenta Matos Moctezuma nuevamente
en qué condiciones se da todo esto, ¿no? Ahora, hace poco también fue la conmemoración de la caída de Tenochtitlan en relación con el 13 de agosto de 1521. No me acuerdo cuántos años fueron de la conmemoración. Y todas estas fechas se han venido rescatando de manera en realidad muy similar a lo que pasaba en los tiempos de estos hallazgos, en el sexenio de Miguel Alemán Valdés, ¿no? En que si un arqueólogo o un equipo de arqueólogos, por ejemplo, se relacionaba con el hallazgo, en el caso de lo que vimos en la sesión pasada de los restos de Cortés, bueno, otro grupo de arqueólogos antagónicos en lo académico se iba a relacionar con, por ejemplo, con los restos de Cuauhtémoc, ¿no? Es algo que pasaba mucho y que sigue sucediendo hoy en día, ¿no? Hay retóricas contrapuestas. Siempre va a haber, por ejemplo, gente como, ya saben como quién, como este señor. Es que no quiero ni mencionarlo aquí en la clase porque se me hace falta de respeto a la clase. Gente como este señor que, bueno, van a tener una retórica contrapuesta, van a tener una retórica donde, por ejemplo, vayan en contra del pasado indígena de la región. Y esto lo vamos a encontrar siempre, ¿no? Esto, bueno, es, por ejemplo, un texto de este señor no nos compete estudiarlo aquí, porque esta es una clase de licenciatura en historia y este señor pues no es historiador de profesión. Esto lo podemos revisar en una plática de café, ¿no? Etcétera, porque sus bases metodológicas, la consulta de sus fuentes primarias, pues no corresponde con un trabajo académico, ni siquiera con un trabajo académico y mucho menos con un trabajo académico serio o riguroso como los que sí consultamos aquí, que son nuestras fuentes Matos Moctezuma, Alicia Olivera de Bonfil, etcétera, Anne W. Johnson, ¿no? Entonces, bueno, esto se los voy a dejar aquí en el Classroom. Les voy a dejar el texto de Anne W. Johnson. Creo que ya se lo subí, ¿no? Déjenme checar. Les subí el de Matos Moctezuma. Les voy a subir ahorita el de Anne W. Johnson. Y el de Alicia Olivera de Bonfil, yo tengo uno físico, les voy a escanear, no todo, les voy a escanear la parte importante sobre la tradición oral de Cuauhtémoc y se los voy a subir por acá en PDF, ¿no? Pero ese no se los voy a escanear todo porque sí es un poco extenso, el libro es del 99. Les voy a escanear como lo importante para la clase, ¿no? Y ahorita les subo este artículo de Anne W. Johnson, ¿no? El poder de los huesos, peregrinaje e identidad en Izcatepan de Cuauhtémoc Guerrero. Pero bueno, ahorita lo dejamos por aquí. Ya la escuela va a tener actividades la semana que entra. Vamos a ver qué nos informan. Ahí igual estamos informando, ¿no? Entonces, la siguiente clase vamos a ver otro caso similar a estos. Y seguimos en contacto ahí por medio del Claro. Que tengan buena noche.